para que puedan ir, para que puedan ir al canal de YouTube. Entonces, pues bueno, ahí está el mensajito de que esta sesión está siendo grabada. Y pues bueno, ¿quién soy? Yo soy Paulina Treviño. Me gusta que me digan Pau. Siento que Paulina es un nombre más largo y es mucho más sencillo que me digan Pau. Entonces les agradeceré cualquier pregunta que tengan, que me digan Pau. Aquí está el QR para que puedan ir a mi perfil de LinkedIn por si tienen alguna duda adicional o me quieren contactar. Yo feliz. Y pues bueno, yo soy psicóloga por vocación, estudié eso hace algunos años y después me convertí en psicoterapeuta y estuve trabajando en el área clínica por varios años. Sin embargo, pues descubrí el mundo de la tecnología, descubrí otras formas de hacer mi vocación realidad, que no tenía que ser dentro de un consultorio o un hospital. Entonces, pues actualmente me desarrollo como Head of Training and Development para Multiplica Talent. Esto significa que soy responsable de la capacitación, los planes de crecimiento dentro del equipo de People, que felizmente comparto justamente con Guillermo Lechuga, así que eso me da muchísima felicidad. Y pues bueno, digamos que mi trabajo me ha llevado a poder liderar equipos multidisciplinarios que trabajan de forma remota en distintos países cumpliendo un mismo objetivo. Entonces, por eso me parecía como muy cercano a mí poder platicarles acerca de home office y de cómo funciona esto. Un poco más de mí es que disfruto creando estrategias de entrenamiento, de crecimiento. Me gusta mucho experimentar con lo que hago en mi trabajo, me gusta mucho intentar cosas nuevas, me apasiona la investigación, la lectura y la música, así que, side note, si tienen recomendaciones de libros, de música que pueda yo escuchar, feliz, acá me los pueden ir dejando. Y entonces, para empezar, me gustaría poder pues abrir el chat y que pudieran escribirnos, o si alguien quiere quitar su micrófono, me encantaría poder escucharles para que pudieran contarme qué han escuchado acerca del trabajo remoto, o si ya lo están haciendo o lo hicieron, qué han vivido con toda esta experiencia del trabajo remoto. Pueden ser cosas buenas o cosas no tan buenas. Entonces, si pueden por acá escribirme en el chat y si Memo me ayuda a leerlo, estaría súper bien. A ver, vamos esperando a ver qué nos cuentan. Sí, mientras se animan a contarnos, pues les puedo platicar que la primera vez que yo hice home office o que me dieron la opción de hacer home office, a mí me dio mucho miedo porque no soy la persona más disciplinada. Y entonces sabía que si no tenía la presión como de pues levantarme e ir a un lugar, sentía que entonces no iba a hacer mi trabajo y yo era de las personas que evitaba hacer home office. O sea, mi trabajo era como una opción, pero yo trataba de no elegirla porque decía, bueno, ¿y qué tal si no trabajo? ¿Qué tal si no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué tal si pues no me motivo? Entonces, la verdad es que sí me daba un poco de miedo. Bueno, sabes que yo escuchaba, Pau, que, bueno, y igual pensaba que era como aislarte de las personas, que te quedas como Sí, en tu mundo, como un tipo de ermitaño y que trabajabas más. Eso es lo que sí. hace tiempo había escuchado, no vivido necesariamente, pero a ver qué nos cuenta la gente, a ver qué nos Sí, ¿qué dicen. más? Los Incluso nuevos, pueden ser los mitos del trabajo remoto, ¿no? Que todavía creo que existen bastantes, entonces cuéntenos por acá. Hola, hola, soy Sergio. ¿Puedo hablar? Hola Sergio, claro, cuéntanos. No, básicamente con el trabajo remoto pues ha sido toda una historia, ¿verdad? Porque experiencias de todo tipo. Por ejemplo, recuerdo que en el pasado mis empleadores este, jamás me hubiesen dado la oportunidad de trabajar desde la casa. Y cuando lo hacía era porque o estaba medio enfermo o no había remedio, ¿verdad? Pero Ujú. jamás era algo importante, incluso el jefe era importante para él verlo a uno sentado ahí aunque no estuviese haciendo nada, etcétera. Y hoy en día, pues, experiencias de todo tipo, ¿verdad? Y movilidad de todo tipo, porque la tecnología en sí ha facilitado cosas que antes jamás se hubiese podido hacer, ¿verdad? Ujú. Tener incluso reuniones con gente que antes la única forma de reunirme era en una sala de reuniones o estar en el país o estar de viaje, ¿verdad? Casi que todo el tiempo.
Ahora pues el viaje lo puede hacer uno desde la playa, desde una casa al frente de la playa, qué sé yo, y estar reunido todos los días y moverse a ese ambiente, ¿verdad? Sí, Ambientes donde jamás uno se le hubiera ocurrido. Igual tengo gente que está con compañeros que detestan el hecho de ser remoto, ¿verdad? Que más bien están deseando regresar a la oficina y estar en todos los atascos posibles, pero no sé, no entiendo esa parte, pero es eso, ¿verdad? Esa es la vivencia que he tenido de que realmente la libertad que se tiene depende de uno, ¿verdad? claro. Porque es esa oportunidad diferente y depende de cómo la quieras vivir, o en tu casa normal, en el barrio, en la residencia, el residencial, en el apartamento, o en la playa, qué sé yo, o sea, entonces va muy relacionado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues yo lo aplaudo y ojalá se siga dando y pues me topo también a una compañera que es psicóloga y dice que le está apareciendo otro tipo de gente que también tiene problemas ahora psicológicos por estar en la casa tanto tiempo. Entonces, no sé, a mí me ha gustado, o sea, en lo personal y ojalá sea permanente. Claro. Gracias. Gracias a ti, Sergio, por compartirnos. Y sí, creo que pues la pandemia abrió una posibilidad que ya existía, pero de alguna forma la hizo pues mucho más global. Y justo como nos decía Sergio, hizo posible que muchos trabajos que no considerábamos que se podían hacer desde casa, pues se empezaran a hacer. Definitivamente yo creo que fue una adaptación bien abrupta, muy accidentada por situaciones completamente externas a nosotros. Entonces creo que por ahí se le agrega como un tema de complejidad a esto de hacer home office. Entonces, pues les voy a contar un poco de lo que considero que hoy debemos hablar y son estos 4 tópicos. El entorno ideal para hacer home office, cómo podemos fomentar la comunicación efectiva entre equipos remotos, herramientas colaborativas y organización personal. Ahora, estos son los temas que yo he preparado, pero me gustaría también que durante toda la plática, si ustedes tienen dudas específicas o quieren que podamos cubrir algún tema, lo puedan ir poniendo acá y Memo me ayudará a revisarlo. Me pueden interrumpir durante toda la plática si tienen preguntas, cualquier cosa. Eh, Quiero que sea algo que de verdad les pueda ayudar. Entonces, si es necesario que nos salgamos de este plan que yo tengo, adelante, no hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar acerca del entorno. Y no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero podías entrar a trabajar a algún lugar y no tenías control de dónde lo hacías, ¿no? Entrabas a un, no sé, a un edificio y te tocaba X oficina y a lo mejor podías, pues, cambiarle el orden de tu computadora o dónde pones tus post-its o dónde pones tus herramientas de trabajo, pero no había tanta oportunidad de hacer ese espacio completamente tuyo. Entonces, ¿qué sucede con el trabajo remoto o el trabajo en casa? Pues que el entorno depende completamente de ti. Y esto puede ser muy bueno, aunque también puede ser un poco contraproducente, porque lo hemos escuchado varias veces durante esta pandemia y en este periodo que estamos atravesando, el trabajo se metió a nuestras casas. Entonces, es responsabilidad nuestra y es una responsabilidad muy grande tener que modificar nuestra casa, el lugar como donde nos sentimos más seguros y seguras para pues meter algo como el trabajo. Entonces, les voy a contar un poco acerca de pues algunas recomendaciones acerca del entorno. Si tú puedes elegir dónde trabajar, pues entonces trabaja en un lugar que disfrutes. Si es algo que puedes controlar, es algo que puedes modificar, hazlo. La idea es que si ya vas a pasar muchas horas del día trabajando, que sea un lugar que disfrutes. Sé que dependerá de mucho de los espacios que tengan disponibles en su casa o en su apartamento o en donde estén,
pero si pueden adaptar un espacio específico, eso es importante. De entrada es importante delimitar en dónde trabajamos para que mentalmente tengamos una división de en qué momento estoy trabajando y en qué momento estoy pues viviendo, disfrutando a mi familia, no sé, descansando, viendo una serie. Entonces es importante que lo podamos hacer en un espacio físico. Acerca del multitasking. Creo que el multitasking o es el hacer múltiples tareas al mismo tiempo, hace algunos años se consideraba como una cosa muy positiva, como algo que incluso incentivábamos, ¿no? Que en las entrevistas de trabajo te preguntaban cuáles son como tus cualidades y muchas personas decían, soy muy buena haciendo multitasking. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo pongo aquí un poco como pregunta porque cada vez más hemos visto evidencia e información que nos dice que no necesariamente es lo mejor, que no necesariamente es lo que nos hace más productivos o productivas. El hacer multitasking muchas veces puede generar más bien como diferentes focos y diferentes motivos de distracción. Entonces, adaptándolo un poco al tema del entorno, yo lo que les podría decir es que traten de que su trabajo tenga un inicio y un final. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, yo trabajo, aunque tengo una computadora y tengo un celular y todo, soy muy de escribir en una libreta. Entonces, para evitar como que el multitasking me quite el foco de mis tareas, divido mi hoja. Si estoy en una junta y solamente voy a trabajar de X tema, apunto solamente de ese tema y me enfoco en eso durante el día, que visualmente solamente esté a mi alcance información relacionada con esa tarea. Si más adelante voy a cambiar de tarea, entonces casi que cambio de página y si estoy trabajando con post-its, guardo esos post-its y trabajo con otros nuevos. Entonces, esto me permite a mí como enfocarme. Más adelante vamos a ver algunas recomendaciones para lograr como verdaderamente concentrarnos en nuestro trabajo, pero de inicio les puedo decir, cuestiónense si el multitasking es algo que de verdad les funciona, es algo con lo que se sienten bien, con lo que consideran que pueden ser productivos, y si no, entonces vale mucho la pena cuestionarlo y que no le tengamos miedo a decir, no, yo trabajo una tarea por momento para no enfocarme en 1000 cosas. La otra recomendación que les puedo dar es acerca de un contrato de trabajo. Y esto no significa el contrato que tú firmas pues, con tu empleador o el contrato verbal o como sea que estés trabajando bajo la modalidad que sea, sino un contrato tácito, un contrato que hagas con tu familia o con la gente con la que vivas, que toda la gente sepa cuándo estás trabajando. Vamos a ver un poco más adelante cómo hacer este contrato de trabajo, pero sí creo que es muy importante como ponerle esas cláusulas al acuerdo de trabajo que tengamos con la gente con la que vivamos, porque creo que nos hemos encontrado con un montón de situaciones que no puedo trabajar porque, no sé, si mi mamá cree que estoy en casa, cree que no estoy haciendo nada, o si mis hijos creen que me ven aquí disponible, sentada frente a la computadora, pues creen que yo no estoy ocupada y sí lo estoy trabajando, solo que estoy en mi casa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de ese contrato de trabajo. Acerca del entorno, también es importante que consideremos las herramientas. Obviamente, cada trabajo va a tener herramientas diferentes o va a necesitar herramientas diferentes. Por ejemplo, para mi trabajo, yo necesito una webcam o que mi laptop, en este caso, tenga una cámara que funcione porque constantemente estoy en reuniones o en talleres o en pláticas. Entonces, sí necesito como, pues, que la gente me vea. Si a lo mejor tú, no sé, por ejemplo, yo tengo un hermano que es desarrollador y él trabaja remoto desde hace muchísimos años, pero jamás tiene videollamadas. O sea, en realidad nunca ha conocido como a su equipo de trabajo así cara a cara y no es necesario para él una webcam. Entonces, pues está bien. Cada uno de ustedes tendrá que revisar qué necesitan para hacer su trabajo, ¿no? Una luz, incluso esto no tiene que ser como una luz profesional
de youtuber que pongas enfrente de tu computadora. Si lo puedes, si lo quieres hacer, adelante, qué mejor. Pero puede ser incluso cómo colocas tu escritorio, cómo colocas tu mesa de trabajo, en dónde te colocas tú para poder trabajar, y esto es para que la gente te vea mejor, pero también para que tú te sientas pues mucho mejor trabajando. La luz, definitivamente, la luz natural podría ser la mejor opción, y si te puedes poner como cerca de una ventana que pueda darte una luz natural, está perfecto. Si no tienes acceso a una ventana, cerca de donde estás, puedes poner una luz como estratégica para que la gente te pueda ver mejor y para que tú puedas trabajar también de mejor forma. Un micrófono también. La mayoría de los audífonos tienen un micrófono integrado, y la recomendación es que estén probándolo constantemente para pues saber que la gente sí los puede escuchar. Y si no, venden micrófonos también adicionales si es algo que ustedes necesitan para su trabajo. Un internet estable, y este probablemente sea uno de los retos más grandes, porque en muchos lugares del mundo el internet incluso no depende de nosotros. Hay veces que depende de la zona en donde estemos trabajando, entonces ahí es tratar de encontrar la mejor opción, que sea un ancho de banda que te permita realizar tus actividades. Insisto, en mi caso yo necesito estar conectada en videollamadas, de pronto hasta hacer transmisiones y demás, entonces sí necesito un ancho de banda que me permita hacer esas actividades, descargar archivos, subir archivos, dependiendo de las actividades que ustedes realicen. De pronto hay mucha gente que incluso no necesita como tal el internet durante ciertas horas para poder estar trabajando, porque a lo mejor trabajan solo con base de datos que descargan, o con servidores que no necesitan estar conectados, así que bueno, puede ser una opción también. Ustedes analicen y revisen qué tipo de actividades necesitan para hacer eso mismo, como con la contemplación de qué tipo de internet necesitan. Les recomiendo que busquen todas las posibles opciones que les permitan hacer mejor su trabajo. Hay gente que trabajamos bien con post-its, con plumones, con libretas. Yo tengo muchísimos marcadores de colores porque me gusta estar subrayando las cosas, y porque para concentrarme en las juntas muchas veces estoy literal solamente haciendo líneas de colores para poder tener como un patrón de qué hace mi mano mientras estoy en una junta. Me gusta mucho tener libros cerca, aunque no los esté leyendo mientras esté trabajando. Incluso de repente en un break puedo tomar un libro y leer un capítulo. Me gusta sentir como que mi espacio es mío, entonces hay muchas personas que necesitan como una pizarra o un pizarrón para estar apuntando cosas, entonces busquen todo lo que les funciona. A mí me sorprende mucho que hay personas que literal con su computadora y ya, ahí todo lo pueden hacer, todo apuntan. Yo sí necesito como expandirme un poco más hacia los alrededores, entonces hagan como ese análisis de qué necesitan ustedes para trabajar, y pues la idea es que ese espacio sea completamente suyo. Ahora, hablando un poco más acerca del contrato de trabajo, primero es importante que entendamos que en una sola casa pueden habitar muchísimas realidades. ¿Qué significa eso? Que en una familia, por ejemplo, de 4, podemos tener al papá que está preocupado por pues, la escuela de sus hijos, porque están en clases remotas, están poniendo atención, si están entendiendo, tienen tarea, no tienen tarea, la comida. Puede estar una mamá preocupada porque tiene una presentación muy importante en su trabajo, porque quiere que la asciendan, pero no sabe cómo pedirlo. Puede estar un niño que está conviviendo 100% remoto con sus compañeros y compañeras y no sabe cómo es la vida en una escuela, que su primer acercamiento fue a través de una videollamada y de una pantalla. Puede ser una niña que ya vivía la realidad de estar en una escuela y se tuvo que salir, y entonces es el extrañar poder convivir con sus compañeros y compañeras, el extrañar tener una normalidad. En fin, habitan un montón de realidades y eso es importante. Sería muy injusto y exigente de nuestra parte pedirle a todas las personas que cambien su realidad, porque para mí es importante que haya absoluto silencio para esta reunión. Lo puedo pedir, pero la realidad es que hay muchas más cosas que yo no puedo controlar que las que sí puedo controlar. No puedo controlar el ruido del señor que pasa por la basura afuera de mi casa todos los días.
hace mucho ruido y siempre pone música. Y dura 1 minuto, pero no puedo controlar y decirle que se calle. Si viven en México, están familiarizados con el señor que compra colchones y que pasa por todo el país, y son no sé cuántas grabaciones de eso que todo el mundo hemos escuchado en la videollamada. No puedo controlar si mi hijo o mi hija o tu hijo o tu hija se cae y está llorando, o si tiene hambre. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, lo único que puedo hacer es delimitar las cosas que sí puedo controlar. Y entonces es establecer algunos espacios y horarios. Y esto se hace a partir de la comunicación que tengo con la gente con la que vivo. Y es decir, de tal a tal hora yo tengo junta, entonces no voy a estar disponible. Esto no significa que yo voy a controlar que todo el mundo esté callado a esa hora. Pues si lo quieren hacer y lo pueden respetar, qué bueno, pero la verdad es que es algo muy difícil de exigirles a todas las personas y como les decía hace un momento, e insisto mucho con esto, el trabajo se metió a nuestras casas, entonces es súper importante que seamos muy empáticos y es el punto número 3, que en todas las realidades hay, pues, es como cierta validez, ¿no? No porque una persona esté cuidando a su hijo o a su hija mientras está trabajando significa que es menos competente o que lo está haciendo mal. Es simplemente, pues el trabajo se metió a su vida, no podemos decirle que su vida se haga a un lado porque el trabajo ya llegó y es lo más importante. No, están coexistiendo dos cosas sumamente importantes en un mismo espacio físico. Entonces, delimitemos eso, horarios y espacios. Mientras yo esté aquí sentada en este lugar, significa que estoy trabajando. Entonces, puede ser que no esté disponible para recibir al de Amazon o para contestar el teléfono o para abrir la puerta. Entonces, estoy en este momento, estoy ocupada. Delimitar señales. Y esto es importante porque muchas veces cuando vemos a una persona frente a la computadora, creemos que no está ocupada y entonces podemos poner algunas señales. A mí me ha funcionado, sobre todo cuando me voy a trabajar a la casa de mis papás, y es cuando pongo un post-it rojo o rosa frente a mi computadora, significa que estoy en llamada, aunque esté callada, porque muchas veces en una videollamada puedes estar mucho tiempo en silencio solamente escuchando, que sepan como que estoy en videollamada. No significa, y ese es mi acuerdo personal, no significa que no pueden entrar al lugar en donde estoy, no significa que no pueden hablar. Yo estoy llegando a su casa, entonces simplemente que sepan que no estoy disponible para contestarles en ese segundo porque estoy en una videollamada. Entonces, ustedes delimiten las señales que más les funcione, siempre y cuando seamos como súper respetuosos, insisto, de las otras realidades. En mi casa pueden haber muchísimas. Y todos los malentendidos que existan, tratar de aclararlos de formas muy proactivas, ¿sí? No asumir que la otra persona sabe que yo estoy ocupada, sabe que yo estoy en una llamada importantísima, entonces tratar de aclarar los malentendidos en ese momento, empatizar mucho, insisto, sería injusto y sería irreal pedirle a un niño que esté callado 8 horas porque yo estoy trabajando. Empaticemos, es un niño que está viviendo en una pandemia encerrado, obviamente necesita hacer del departamento de la casa su universo completo, así que si necesita reírse, gritar, llorar, pues el resto tenemos que ser súper empáticos. Y escuchar al resto de las personas que viven conmigo. Y este contrato yo les invito a que lo hagan, o sea, de verdad que tengan una reunión exclusiva con su familia o con la gente con la que viven para decirles, a ver, hablemos un poco de cómo hacemos home office todos juntos aquí, qué necesitamos, cómo lo podemos hacer, incluso si el espacio físico está limitado, yo me quedo en esta esquina y tú en la otra, si tengo videollamada yo me salgo, no sé, que puedan hacer como este contrato, sí les invito mucho a que lo hagan, además de que es una experiencia pues bastante interesante, incluso poder hacerlo como de forma divertida, ¿no? Hacer un juego con post-its, no sé, algo que se les ocurra, creo que eso es importante que lo podamos hacer. Y está muy relacionado con la comunicación efectiva y es cómo logramos, pues sí, de verdad que esto funcione. Y antes de entrar de lleno al tema de comunicación efectiva, me gustaría también tocar el tema de qué pasa
¿qué pasa con el home office? Como ¿qué perdemos al hacer home office? Porque se ha hablado mucho de lo bueno que es, que a la gente le gusta, que está en la seguridad de su casa, que no tiene que transportarse, que no gastas en transporte, aunque tal vez gastes más en comida, no sé, pero como de los aspectos positivos lo hemos hablado, ¿no? Bastante, que hay muchos trabajos que se adaptaron, pero ¿qué pasa? ¿Qué perdemos pues, con hacer home office? Y estas son algunas de las cosas que yo he encontrado en mi experiencia. Y es primero la sensación de control. Seguramente les pasó o conocen a alguien que le pasó, como nos contaba Sergio hace un momento, que su jefe o jefa no concebía la idea de que alguien pudiera hacer home office. Y muchas veces cuando les preguntabas por qué, tenía que ver con la sensación de control. ¿Cómo sé que sí va a estar trabajando? ¿Cómo sé que sí va a cumplir? ¿Cómo sé que no está trabajando en pijama? Eso me encanta, el miedo a la pijama. Como si estar en pijama automáticamente nos hiciera menos válidos o menos profesionales, ¿no? Y entonces eso sucede, ¿no? Como que tenemos esa sensación, y digo sensación porque nunca tenemos el control en realidad, esa sensación de que no sé cuándo la gente sí va a estar trabajando si no estamos físicamente en un espacio todos juntos viéndonos. Cuando la realidad es que yo lo hice muchas veces en mi trabajo, en mi oficina, jugar Plantas contra Zombies en mi celular. Y estaba en mi oficina y estaba físicamente en un lugar, y eso no significa que estoy trabajando todo el tiempo. No significa que no soy productiva, pero no es cierto que por estar en un lugar físico ya puedes tener el control de todo. Entonces, eso es algo que perdemos, la sensación de control. Aumenta la sensación de confianza si se trabaja bien, sí. Es decir, aquí están los objetivos que tienes que cumplir y los harás en tu tiempo sin necesidad de que yo esté fiscalizando y viendo todo lo que haces. Pues sí, es un riesgo, como un juego al azar que muchas veces, sobre todo los líderes de las empresas, sienten que están tomando, pero sí es nuestra responsabilidad, sobre todo como toda esta oleada de personas que vamos a estar trabajando de forma remota, incluso ya permanente, es nuestra responsabilidad pues demostrar que sí podemos hacerlo. Perdemos también la serendipia, que es un efecto o un fenómeno increíble en el que de forma accidental coincidimos. Recuerdo, por ejemplo, una vez que cuando íbamos a la oficina, yo tenía un pendiente con uno de los clientes que traía en mente y le estaba dando 10,000 vueltas, y lo había hablado con mi líder y no teníamos mucha idea de cómo lo íbamos a resolver. Y entonces en el elevador, yendo a comer, me encuentro a una compañera que no tenía nada que ver como con mi trabajo, ni nos veíamos diario, ni trabajábamos juntas en ese momento, simplemente estábamos contratadas por el mismo empleador, por así decirlo, y he trabajado en otra cosa. Y entonces, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Yo le cuento un poco del tema que yo traigo en mente, y ella me dice, ¿y por qué no hacen tal cosa? Se le ocurrió una idea. Fue una idea así perfecta, increíble, que dije, claro, ¿por qué no lo había visto? Y la pudimos ejecutar en ese momento y estuvo perfecta. Y eso nos pasa constantemente, ¿no? Vamos al café, nos encontramos en la misma máquina de café, platicamos y se nos ocurre una idea que podamos crear juntos. Entonces, la serendipia natural que sucede cuando varias personas conviven en un espacio, lo perdemos al momento de hacer trabajo remoto. ¿Qué significa esto? Que entonces en un equipo de trabajo tenemos que conscientemente crear estos espacios de serendipia. Le quita totalmente la parte como accidental y lo hacemos más provocado, sí, pero no significa que le quite validez. Al contrario, puede ser incluso espacios, no sé, nos juntamos 1 hora a la semana para hacer lluvia de ideas. Y todos traemos temas que tengamos en la mente, y de ahí pueden salir proyectos interesantes o ideas novedosas. Entonces, la serendipia es algo que es muy lindo y que sucede de forma natural, pero sí, lo perdemos al momento de hacer home office. No significa que no lo podamos crear. Perdemos la interacción humana, y eso creo que es una de las cosas más dolorosas. Así que también tenemos que hacer muchos esfuerzos para generar estos espacios. Y entonces busquemos que incluso si ustedes no son líderes de un equipo o no van a ser líderes de un equipo, no se preocupen, lo pueden hacer desde donde estén.
invitando a sus amigas, a sus amigos a una videollamada. Nos vemos cada semana. Yo me obligo literal como objetivo de mi semana contestar o mandar mensaje a alguna de mis amigas que no le he escrito en mucho tiempo, una vez a la semana, para sentir esa cercanía. Entonces, eso es una recomendación, pensar como fuera de la caja, cómo podemos generar esta interacción, que claro que no sustituye la interacción como física, pero por lo menos una cercanía sí. Nos quita también el tema de la inmediatez y esto es un tema creo con el que hemos batallado bastante y es la facilidad que yo tenía para acercarme o simplemente para voltear al escritorio de mi compañera y decirle, oye, ¿dónde está tal archivo? Oye, ¿cómo fue que resolvimos tal cosa? Y en ese momento me contestaba y ya. ¿Qué pasa con el trabajo remoto? Que tengo que hacer pasos previos, abrir mi WhatsApp o abrir mi correo o abrir mi Slack o lo que sea con lo que estoy trabajando, buscarla, escribirle, esperar a que me conteste, no sé si me conteste luego. Primero le tengo que decir, o siento que le tengo que decir, hola, ¿cómo has estado? Bien, gracias, ¿y tú? Y entonces a lo mejor ya pasó una hora y pues la inmediatez con la que yo requiero la información ya se perdió por completo. Entonces ese es un reto también al que tenemos que enfrentarnos y ahora les contaré un poco más de cómo lo podemos revertir. El tema de las expresiones humanas. ¿Cuántas veces no entrábamos a nuestra oficina y veíamos a una compañera o a un compañero y desde el momento en el que lo veíamos ya sabíamos que estaba molesto o molesta o estaba muy ocupada, estaba muy estresada, podíamos verlo en su expresión? Acá muchas veces cuando tenemos videollamadas, muchas personas no ponen su cámara y es difícil entonces entender cómo se sienten, si esto que está diciendo lo está diciendo contenta, enojada, feliz, con miedo, no sé. Entonces, si ustedes consideran que necesitan esa parte como de la expresión humana, también se puede incentivar mucho el utilizar o el abrir nuestra cámara para poder vernos e incluso para generar también un poco más de interacción. Perdemos nuestros rituales y creo que esta ha sido una experiencia, sobre todo cuando empezó la pandemia y que, insisto, de forma muy abrupta y accidentada nos quedamos todos en casa. Perdimos por completo este ritual de todos los días me despierto a tal hora, me meto a bañar, preparo mi comida que me voy a llevar, salgo con anticipación para pues considerar el tiempo de traslado hasta llegar a mi oficina, llego a mi oficina y abro mi compu y voy al café y pido un café y, ¿sabes? Todos esos pasos antes de empezar a trabajar se perdieron, porque de pronto me encontraba que despertaba y ahí mismo en mi cama veía mi compu y ya me puse a trabajar. Perdí todos esos pasos previos antes de entrar de lleno a mi trabajo. Y entonces, la invitación acá es que generen esos rituales. Sí es importante tener esos rituales, esas cosas que hacemos diariamente que nos permiten, tener cierta estructura. La mayoría de las personas, si no es que todos los seres humanos, somos personas de rituales, de conductas repetitivas. Las necesitamos para tener cierta tranquilidad, eliminar un poco de la incertidumbre. Entonces, mi recomendación ahí es que intenten generar esos rituales en la medida de lo posible. Por ejemplo, antes de conectarme a una videollamada o de empezar mi día como tal, yo ya tuve que haber, no sé, hecho ejercicio, me salí a correr, ya me hice un café, ya me tomé algo para desayunar, ya me cambié o me bañé o lo que sea, y ya me cambié físicamente de lugar para sentir que ya voy a empezar mi trabajo, ¿no? Generen los rituales que mejor les funcionen, generen los rituales que les ayuden pues a generar como un inicio y un fin de nuestro trabajo, porque también esa es otra. Al momento de terminar nuestro día laboral era muy obvio porque cerrábamos la computadora, muchas personas la dejábamos incluso en la oficina y pues ya son las 5 o las 6 de la tarde, ya me voy, tengo que considerar el tiempo de traslado a mi casa y funcionaba perfecto, ¿no? Llegando a mi casa pues ni siquiera tengo mi computadora porque no estoy trabajando y entonces, ¿qué sucede cuando trabajo remoto? Insisto, el trabajo se metió a mi casa, entonces no puedo decir como, no estoy en mi trabajo ahora, pues ahí vivo, ni modo que no esté en mi trabajo. Entonces también un ritual de cierre es importante.
a tal hora cierro mi computadora, a tal hora apago mis dispositivos y me alejo del espacio físico en el que trabajo para sentir que sí hubo como entré a trabajar y salí de trabajar, ¿no? Y creo que por eso muchas personas tienen como esta sensación de trabajo mucho más ahora que estoy en casa. Sí, muy probablemente es porque no tenemos como esa noción de cuándo empezamos a trabajar y cuándo terminamos de trabajar. Pareciera ser que lo estamos haciendo todo el día por la facilidad que tengo de estirar mi mano y ahí está mi celular y puedo contestar un correo desde ahí, o estiro mi mano y ahí está mi computadora, la abro y ya me pongo a trabajar. Entonces, sí es importante tener estos rituales. Y ahora, entrando al tema de la comunicación, pues bueno, entendamos que la comunicación por sí sola no es un proceso sencillo, es un proceso que es complicado en los seres humanos, aunque es de lo primero que aprendemos a hacer cuando somos pequeños, nos aprendemos a comunicar, incluso antes de hablar ya nos comunicamos, entonces no es un proceso sencillo y mucho menos en un entorno virtual. Así que aquí está una pequeña lista de recomendaciones que les puedo hacer que a mí me han funcionado. Y la primera es, no asumas absolutamente nada. No asumas que la otra persona te entendió, no asumas que tú entendiste todo, no asumas que la otra persona está molesta porque te contestó un correo con ok, en lugar de ok, muchas gracias. No asumas nada. Trata siempre de indagar y de llegar a la conclusión a partir de lo que preguntas. Comunica exactamente lo que necesitas. Como no tenemos, y ya perdimos esto que mencionábamos de la serendipia, perdimos esto de la cercanía humana, perdimos esto de ver las expresiones de las personas con las que trabajo, entonces tengo que agregar un paso previo y es comunicar exactamente lo que necesito. Yo no puedo asumir que mi jefa se dio cuenta de que yo estoy triste y necesito un día libre porque me preguntó cómo estoy y yo le dije, más o menos. No puedo asumirlo, tengo que comunicar exactamente lo que necesito. Oye, no me siento bien en este momento, necesito tomarme un día libre, ¿lo puedo hacer? O sea, hay que comunicar exactamente lo que necesitamos. Lo mismo va con la información con la que trabajamos. Necesitamos tener toda la información a nuestra disposición y lo más que se pueda, porque no tengo esa inmediatez de voltear y preguntarle en ese segundo y que me responda. Entonces, comunica lo que necesitas. Para poder hacer mi trabajo, yo necesito que me envíes toda esta información en tal momento, a tal hora, para yo poder empezar a hacer mi trabajo. Y entonces eso nos va a ayudar a tener una comunicación mucho más fluida. Empatiza con lo que estamos viviendo, con lo que está viviendo la mayoría de las personas. Insisto, todas las realidades que habitan en las diferentes casas afectan. Entonces, empatiza si alguien te dice, no me puedo conectar porque mi hija o mi hijo se enfermó, no me puedo conectar porque me cortaron la luz, porque se me fue el internet. Esas cosas pasan y esas cosas van a seguir pasando en este entorno virtual. Si acaso el home office creo que nos puede ayudar a ser personas mucho más empáticas. Considera el principio de sincronía versus asincronía. ¿Qué significa esto? Que puede ser que, y es lo más probable, que estés trabajando en algo mientras tu compañero o tu compañera esté trabajando en otra cosa completamente diferente. Y entonces no va a existir la misma sincronía que existe cuando estamos físicamente las dos personas en el mismo lugar. Hay un principio de asincronía y lo vemos incluso como en el mensaje que te envío. Yo te escribo ahora y tú no me contestas. Y yo puedo asumir que tal vez no estás trabajando, que tal vez pues estás viendo Netflix en tu cama, en pijama, y por eso no me contestas. Y muy probablemente tiene que ver con este principio. Yo estoy trabajando en una cosa y tú estás asíncrona trabajando en otra cosa. Y entonces no estás al pendiente de tus mensajes y no me leíste. Entonces, no asumas lo que está sucediendo. Este principio o sea, existe y es la base del trabajo virtual. Nos podemos como encontrar en un momento de sincronía. Sí, por ejemplo, hay juntas, no sé, como la reunión semanal. Todas las semanas, a
tal día, tal hora nos conectamos todas las personas del equipo y en ese momento estamos en sincronía y a lo mejor sacamos todos los temas, pero después va a regresar la sincronía y es completamente normal. La otra es aprender a escribir. Yo sé que obviamente las personas, pues ya las personas adultas ya sabemos escribir la mayoría de todos, pero ¿cómo podemos hacerlo de mejor forma? Y es cómo nos comunicamos a partir de lo que escribimos, porque muchas veces el entorno virtual implica escribir en lugar de, insisto, voltear a ver a mi compañera en su escritorio. Entonces, aprende a resumir la información que necesitas, aprende a usar datos, a usar palabras claves, a dar mensajes específicos e, insisto, a comunicar exactamente lo que necesitas. En lugar de escribirte un párrafo enorme y un correo de esos que te cansas de solo leer, resume. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Necesito estos datos específicos para poder hacer este reporte en el que estoy trabajando. Hasta el momento voy en un 80%, pero para poder terminarlo necesito esto. Entonces, de esta forma incluso le facilitas la vida a la persona que recibe el correo porque ya sabe exactamente qué necesitas, hacia dónde va la conversación y no necesita como perder mucho más tiempo. Otra recomendación es el sobrecompartir. Y esto no es incongruente con el punto anterior, no. Significa que al no asumir que la gente sabe que yo estoy trabajando, entonces puedo sobrecompartir, es decir, puedo contar mucho más de lo que normalmente contaría de qué estoy haciendo para involucrar a mi equipo, para involucrar a mis compañeros y mis compañeras, para que sepan en qué estoy. Y a lo mejor puedo sentir como, ¿para qué les cuento esto? Tal vez ni les interesa, pero sí, muy probablemente les interesa porque el compartir experiencias nos ayuda muchísimo a aprender, incluso hasta distraernos, el que me cuentes cómo te fue en una junta, el que me cuentes cómo te fue con un cliente, los retos que enfrentaste esta semana. Generar estos espacios para sobrecompartir son súper importantes para minimizar un poco de lo que perdemos al no estar trabajando físicamente. En una videollamada, compórtate como si estuvieras en una reunión presencial. Creo que esto es una de los dolores más grandes que tenemos, porque, y yo ahí como confieso totalmente ser, como batallar mucho con este tema. Yo en una reunión presencial jamás agarraría mi celular y estaría viendo Instagram mientras otra persona está hablando. O sea, nunca lo haría, me parecería una falta de respeto. Pero en una videollamada sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque está esta facilidad de, pues quito mi cámara o pongo mi celular acá y no se dan cuenta. Entonces, es un reto definitivamente. Pero entonces ahí la cuestión es como regresar a ver, esto es como si fuera una reunión presencial. La persona que está del otro lado necesita mi atención plena y yo necesito poner atención plena para poder entender lo que estoy haciendo. Si en este momento no, como que mi cerebro ya no puede procesar otra videollamada más, entonces comunico lo que necesito. Oye, he tenido un día muy pesado, ¿podríamos cambiar esta junta para mañana para que me pueda concentrar al 100%? En este momento tengo muchas cosas o tengo muchos pendientes, no creo que pueda estar 100% disponible. Comunica lo que necesitas. Tener tu cámara prendida es una buena práctica, sin embargo también depende de los entornos de trabajo. Hay muchos equipos que tienen como acuerdo tácito no tener su cámara y les funciona, adelante, pero en general se considera como una buena práctica. Avanzando un poco con el tema de los canales de comunicación, que tienen mucho que ver también con la comunicación efectiva, es bien importante que los podamos distinguir. ¿Cuál es un canal de comunicación y cuál es una fuente de la verdad? ¿Qué significa esto? Un canal de comunicación puede ser nuestro grupo de WhatsApp, pero en el grupo de WhatsApp, en una hora, entre más personas haya, puede llegar a haber hasta 200 mensajes. Y si yo necesito un dato del que se habló hace una hora, ¿cuánto voy a tener que buscar en ese chat? Y el porcentaje o sea, la posibilidad que exista de que yo pierda esa información es muy alta. Entonces, vamos a delimitar cuál es nuestra fuente de la verdad. Es decir, todos los datos, archivos e información importante la vamos a colocar en una carpeta de Drive. Entonces, ya sé que ahí es donde consulta la fuente de la verdad y distingo del canal de comunicación. A todas las personas nos ha pasado que estás en un grupo de WhatsApp de trabajo y te preguntan, ¿dónde está el archivo de tal? Y tú dices,
lo han preguntado 10,000 veces, nada más es cosa de que lo busques. ¿Qué pasa? Tenemos una confusión entre, ¿este es un canal de comunicación o es una fuente de la verdad? Aquí es donde consultamos la información o aquí es donde platicamos y hablamos de los temas. Entonces, es importante que los equipos distingan estos dos canales. Incluso si solamente trabajan con WhatsApp y no tienen otras herramientas, pueden tener dos grupos, un grupo donde solo se manden archivos y un grupo donde sea canal de comunicación. Esto es completamente, pues dependerá de los acuerdos que ustedes tengan con sus equipos, pero sí es importante delimitarlos. Delimiten también el objetivo de cada herramienta. Creo que hubo un boom al inicio de la pandemia, donde muchos equipos de trabajo contrataron o bajaron o tuvieron un montón de herramientas. Ahí estaba WhatsApp, estaba Slack, estaba Zoom, estaba un montón estaba el Google Meet, que es como el link que se hace automático cuando mandas una invitación desde tu correo de Google. Entonces, había muchos canales y muchas herramientas y muchas veces nos llegó a pasar que nos metíamos a una reunión y nadie se conectaba. No, es que es por Zoom. No, es que te llamo mejor a tu celular directo. Entonces, delimiten el objetivo de cada herramienta. Vamos a utilizar Zoom para todas las reuniones con externos y vamos a utilizar Meet para todas las reuniones entre el equipo. Vamos a utilizar Slack para los anuncios oficiales y correo para, no sé, los anuncios internos. Necesitan como hablar de esto y delimitar los objetivos de cada herramienta para no asumir que todos entendemos para qué funcionan. Y sí, definitivamente trabajar de forma remota nos obliga a tener una extrema organización, nivel ninja, o sea, organizarnos mucho. Y no se preocupen si no son las mejores personas organizándose. Yo insisto, no soy muy buena organizándome, ha requerido mucho de la práctica y el error, así que no se preocupen, de eso se trata, de ir practicando e intentando diferentes cosas hasta encontrar el método que te funciona. Y otra vez, empatiza. No todas las personas somos las más hábiles con las herramientas online. A veces que me cuesta mucho trabajo y si yo como empresa descargué o les contraté una herramienta súper complicada y súper top y la más tecnológica posible, pero la mayoría de las personas ni siquiera sabe cómo usarla y les está generando más estrés, empaticemos. Si lo podemos simplificar y si les funciona WhatsApp, insisto, en WhatsApp incluso se pueden hacer muchas cosas. Esto de dividir los grupos, de mandar archivos y como destacar mensajes, no sé, muchas cosas. Entonces, empaticemos y hablemos de las cosas, preguntémosles a nuestros equipos qué necesitamos, cómo nos comunicamos mejor y yo creo que no hay una respuesta adecuada, o sea, no hay como una herramienta que funcione para todos. Cada equipo tendrá que delimitar y definir la que mejor le funcione. Y justo esto tiene que ver como con las herramientas colaborativas. Yo les quiero platicar de algunas que a mí me han gustado bastante y que me han funcionado. Pueden tomar nota, pueden buscarlas si les funciona. Casi todas son gratuitas o tienen una versión gratuita. Y les invito a que las exploren, pero no es como una solución, se adapta a todos, no. Aquí cada persona y cada equipo tendrá que delimitar sus herramientas colaborativas. Creo que de las más sencillas que existen son Google Docs y es todo lo que puedes hacer como dentro de la nube de Drive y es una herramienta que nos permite para hacer documentación, para hacer trabajos colaborativos, o sea, en un archivo en Drive yo puedo etiquetar a varias personas y todos podemos estar trabajando en el mismo archivo, lo puedo compartir, tú lo editas, yo soy la persona que lo revisa y puedo ser lectora nada más. Entonces Google Docs te permite hacer un sinfín de cosas en una herramienta relativamente sencilla. Una herramienta un poco más complicada es Notion y esta funciona mejor en equipos y no de forma individual. Y también nos permite en un espacio poner toda la documentación, colaborar en proyectos, organizar tareas. Entonces, Notion es una herramienta bastante buena para equipos. Entre más personas sean, mejor funciona. Si solamente eres tú trabajando remoto, no creo que te sirva tanto. WhatsApp funciona como esta comunicación en tiempo real.
Yo considero que nunca debería ser la fuente de información, a menos que se delimite que así sea, y les decía, abrir un canal específico para aquí en este grupo ponemos todos los links a los archivos y en este grupo nos escribimos, no sé. Pero, insisto, muchas veces nos pasa que como WhatsApp es comunicación en tiempo real, puede haber 10,000 mensajes y a la hora que tú te metes ya te perdiste toda la conversación y no sabes qué está pasando. Entonces, por eso creo que es importante delimitar WhatsApp. Slack es una herramienta también pues, de comunicación en tiempo real, pero también de gestión de cultura, porque puedes abrir distintos canales, puedes lanzar pequeños como juegos o retos con las personas con las que trabajes. Es una herramienta también muy sencilla que puede funcionar muy bien. Puede incluso ser gratuita. La versión Pro te permite como tener más mensajes y guardar como el historial de la información y demás, pero si quieren probarla, es la gratuita, también funciona súper bien. Yo recomiendo que el correo sea de preferencia con comunicación externa, o sea, con gente que no está dentro de la organización, por el tema de la formalidad y por el tema de que muchas veces cuando solamente tenemos correo con el equipo interno, es fácil perderse entre no sé, el hilo de 10,000 mensajes en un solo correo, o quién me lo mandó, a qué hora me lo mandó, a menos que sean súper pro como organizando su bandeja de entrada, entonces adelante. Pero sí, yo recomiendo incluso por el tema de acumulación de información en la nube, que de preferencia sea como solamente para comunicación externa con nuestros clientes o con gente que no sea parte de la organización. Trello y Asana nos permiten administrar proyectos, administrar tareas, delimitar un poco responsables de tareas, ver los avances de proyectos. La verdad es que cualquiera de las dos al inicio puede no ser tan sencilla, pero pueden hacerla tan compleja como ustedes quieran. Un Trello básico simplemente vas agregando tarjetas para cada una de ellas que represente una tarea y tú la puedes ir moviendo de columna. Entonces funciona también muy bien y también es de manera colaborativa. Puedes invitar gente a que colabore en tu proyecto. Miro o Jamboard son herramientas que también nos permiten generar como espacios de colaboración, además de muchísimas otras cosas que tienen que ver con diseño, pero Miro y Jamboard nos puede servir. Jamboard es de Google, entonces también está dentro de digamos, de Google Docs y las slides y todo lo que podemos generar dentro de Google. Entonces, Jamboard es bastante sencilla. Te abre como un board o una pizarra y la gente puede agregar post-its, puede hacer dibujos, puede rayar en general. Entonces, está también bastante útil. Se las dejo acá como recomendación. Insisto, no es la regla que estas tienen que ser, e incluso les invito a que en el chat escriban otras herramientas con las que trabajan, que tal vez no son estas, que les han funcionado o que no les han funcionado. Acá por el chat nos pueden ir contando qué herramientas han utilizado, si les gustaron, si no les gustaron, y seguimos conversando con el tema de organización personal, que definitivamente creo que es un tema bien retador. ¿Cómo nos organizamos trabajando desde casa? También aprovecho para recordarles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat, me pueden interrumpir sin problema y seguimos hablando del tema. Entonces, de organización personal, ¿por qué es importante la gestión del tiempo? Y creo que muchas veces asumimos como, pues es importante organizarte, pero en realidad, ¿por qué? Creo que es importante gestionar nuestro tiempo y aprender a gestionar nuestro tiempo porque el trabajo y la vida nos abruma. Esa combinación de dos cosas ya son abrumadoras por sí. Aparte, hay que agregarle temas de salud, temas de convivencia, la familia, el tema económico, mi crisis existencial, salud mental, el espacio en el que vivo, o sea, muchísimas cosas, pero simplemente el trabajo y la vida por sí ya nos abruma. Entonces, es importante aprender a gestionar eso para ver de qué forma lo podemos minimizar. Es importante porque pareciera que todo urge, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentido que
nos escriben para pedirnos cosas y todo es urgente. ¿Cómo sé qué hago primero? Si pareciera que todo se necesitaba para ayer. La velocidad aumenta, sí. Pareciera ser que todos estamos trabajando a un ritmo mucho más acelerado, mucho más rápido. Pareciera que siempre tenemos que cumplir con todo lo que nos piden y además estar disponible y además estar de buen humor. Entonces, es importante gestionar nuestro tiempo para aprender a decir con qué sí podemos y con qué no podemos, cómo organizamos nuestras tareas, cómo organizamos todo lo que estamos haciendo. Es importante gestionar nuestro tiempo por este tema de la globalización de la información. Pareciera ser que toda la información está en algún lugar y yo no sé cómo puedo acceder a ella. Necesitamos que el tiempo nos rinda más. Pero ¿cómo si todo cambió? Las necesidades, los procesos, cómo trabajan las empresas, cómo trabajo yo, cómo se concibe mi trabajo, cómo se concibe mi perfil profesional, todo eso cambió. Pero el día sigue teniendo 24 horas y seguimos teniendo 7 días a la semana. Entonces, ¿cómo hago para que todo esto me funcione? Y es aquí donde entra este tema de la gestión del tiempo. Silvana por acá nos decía que Miro es una muy buena herramienta. Perfecto. Sí, a mí también me gusta, aunque sí no soy la más hábil utilizando Miro, pero sí está bastante buena y creo que ya que le agarras el gusto, como que te adaptas rápido. Entonces, hablando de la gestión del tiempo, creo que esta sensación de urgencia es muy abrumadora y esta sensación de que tengo que hacerlo todo es muy abrumadora. Entonces, ¿cómo hacer para gestionar esto? Primero es preguntándonos, ¿quién nos dijo que trabajar 8, 9, 10, 12 horas al día es sinónimo de ser productivo o de productividad? Creo que ahí está como el primer mito, ¿no? Entre más horas estés sentado o sentada en tu silla, es que, eres súper productivo. La realidad es que no. La realidad es que tiene que ver con nuestra gestión del tiempo. Somos seres de costumbres, como les decía, necesitamos esta seguridad en medio de la incertidumbre y los rituales y las costumbres nos ayudan a generar eso. Entonces es importante que tengamos horarios saludables. Yo pongo horarios saludables porque depende totalmente de la individualidad. A mí me funciona empezar mi día por ahí de las 9 o 10, la verdad. Yo a las 8 de la mañana no quiero empezar mi día, todavía me cuesta trabajo despertar, me gusta alcanzar a hacer cosas antes de empezar mi día, pero si por algo mi trabajo me exige empezar a las 8, entonces establezco mis horarios saludables, a qué hora desayuno, a qué hora como, a qué hora termino de trabajar, a qué hora me paro y camino un poco, pero hay personas que trabajan súper bien desde las 6 de la mañana y se sienten súper productivos y a esa hora están frescos como una lechuga. Es un horario saludable que cada uno tiene que establecer. También hay personas que trabajan muy bien como durante la noche, que tienen sus procesos creativos de mejor forma cuando la ciudad está dormida y adelante, o sea, son horarios completamente saludables mientras podamos. ¿Qué significa horarios saludables? Que podemos cumplir con nuestras horas de comida, con nuestras horas de sueño, con nuestras horas de descanso, con nuestras horas de distracción. Entonces, establezcan estos horarios saludables, háblenlo en su trabajo, no puedo dedicarle 12 horas a mi trabajo, no es saludable, entonces lo hago de la mejor forma priorizando mis tareas, que ahora veremos cómo hacerlo. Ten un contrato de trabajo con las personas con las que vivas, y esto es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Ese contrato de trabajo o ese acuerdo es súper importante, aunque no tampoco significa que ya está escrito en piedra y que como una vez te dije que a las 9 estoy trabajando, ya no me puedes volver a hablar jamás a las 9. No, es un contrato que podemos ir flexibilizando, es un acuerdo de trabajo, entonces sí creo que es importante por lo menos abrir la conversación para eliminar todos esos malos entendidos, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de que necesito cierta privacidad, que necesito, sobre todo, por ejemplo, los trabajos creativos o muchas de las personas que hacen trabajos creativos necesitan espacios grandes necesito meterme a mi estudio porque quiero pintar, porque quiero, no sé, entonces hablen de este tema como de productividad.
cómo podemos sentirnos productivos respetando nuestros horarios. Aprende a decir que no. Definitivamente creo que este es un reto bien grande porque le tenemos mucho miedo a decir que no por el temor a que crean que no soy competente, porque se puedan deshacer de mí, porque van a encontrar una persona que diga que sí a todo. Pero la verdad es que el decir que sí a todo termina siendo insostenible. No lo podemos hacer por siempre. Entonces sí es importante aprender a decir que no a partir de una priorización de tareas. Tampoco es simplemente no porque no quiero, ¿no? Sino no porque no puedo y mira todo lo que estoy haciendo en este momento no me va a dar la vida. O hacer negociaciones, no en este momento, pero lo puedo tener para mañana. O no, como tú lo dices, pero puedo alcanzar a hacer un porcentaje de la tarea el día de hoy. O no, pero no yo sola, a lo mejor necesito a alguien más que me acompañe o que me ayude a hacer esta tarea. Entonces, es a partir de las negociaciones que podamos hacer. Cumple con tus deadlines o con tus fechas pactadas de entrega. Esto sí es bien importante. Si yo me comprometí a entregar un trabajo el lunes a las 9 de la mañana, tengo que cumplir con esa fecha límite. Y si no la puedo cumplir, lo comunico con anticipación. No voy a escribirle a mi jefa o a mi jefe el domingo a las 8 diciéndole, oye, el trabajo que necesitábamos entregar para mañana no lo hice porque no alcancé. ¿Qué puede resolver mi jefa o mi jefe en ese momento? ¿O qué puede resolver mi equipo en ese momento? Nada. Entonces, una semana antes o 4 días antes, si veo que esto está complicándose demasiado y no me va a alcanzar el tiempo, entonces empiezo a levantar la mano y a pedir ayuda para comunicar qué necesito, ¿no? Entonces, si me comprometí con algo, sí es importante que cumplamos estas fechas de entrega, sobre todo porque, insisto, les decía hace un momento que estamos siendo nosotros y nosotras como esta cara inicial de cómo se ve el trabajo remoto. Ya había mucha gente que lo hacía antes de la pandemia, eso es la realidad. Pero ahora más que nunca, muchos de nuestros trabajos se permitieron hacerse desde casa y probablemente se van a quedar así. Entonces, es nuestra responsabilidad demostrar que sí podemos trabajar desde casa sin mermar nuestra productividad y nuestro compromiso. Entonces, por eso es importante el cumplir y el hacerlo con responsabilidad. También el hacerlo con disciplina. Y la disciplina no es nada más que el estar haciendo algo constantemente de forma repetitiva hasta que se convierta en un hábito y en algo que hago de forma natural. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con repetición. Por ejemplo, si tengo costumbres y establezco como mi ritual de levantarme todos los días a las 7 de la mañana, aunque me cueste todo el trabajo de la vida, lo hago con disciplina para generarme como estas costumbres. Las necesitamos en medio de todo lo que está sucediendo. Necesitamos tener el control de algunas cosas. Puedo controlar a qué hora me despierto, a qué hora me acuesto. Entonces, tratar de hacerlo con disciplina y preguntar todo lo que necesito saber. Yo no puedo hacer mi trabajo si no tengo la información correcta. Entonces, pregunten todo lo que necesiten, pregunten hasta el cansancio, hasta que les quede claro lo que tienen que hacer, porque si no, es como ponerte una trampa tú solito o tú solita, ponerte el pie. No pregunto porque me da pena, pero como no tengo toda la información, no hago el trabajo de forma adecuada y al final terminan llamándome la atención porque no entregué algo que debía de haber entregado, pero es que no pregunté antes cómo tenía que hacerlo o a qué hora tenía que mandarlo o con quién tenía que verlo. Entonces, es importante que preguntemos todo lo que necesitemos saber. Eso nos va a ayudar muchísimo a dejar como las dudas aparte. Y ahora, hay algunas técnicas de organización que nos pueden servir. También acá les invito a que pongan las técnicas que les hayan funcionado, los tips, aplicaciones, lo que sea que les haya funcionado para organizar su tiempo. Técnicas de organización como la técnica Pomodoro. Y esta técnica funciona súper bien y es básicamente establecer tiempos breves de trabajo y tiempos de descanso. Por ejemplo, voy a trabajar sin detenerme 20 minutos y luego descanso 5. Lo hago de esta forma por 4 ciclos y al terminar mi cuarto ciclo descanso 20 minutos.
El descanso tiene que ser verdadero descanso, o sea, me alejo de mi computadora, me voy a caminar, me sirvo un café, me despejo, incluso si me quiero sentar o acostar, digo que yo pensaría que tal vez no es necesario porque ya estás sentado durante todo el día, pero hacer algo distinto a mi trabajo. Y esta técnica de Pomodoro puede funcionar sin necesidad de ninguna otra aplicación, pero aquí hay una aplicación que podría funcionarles. Hay algunas aplicaciones y extensiones que pueden descargar en su Chrome o en su Firefox o en el navegador con el que estén trabajando. Entonces lo pueden hacer ahí sin problema. Hay una aplicación para celular que se llama, mira, acá justo Melanie nos pone una aplicación que ella usa de Pomodoro. Ahí yo les dejo otra que también puedes tú como adecuar y adaptar a lo que tú necesites, a los tiempos. Quieres trabajar 15 minutos y descansar 5 o espacios, intervalos de 20 a 25 minutos, los puedes ir ahí tú delimitando. Esta aplicación de Forest App la pueden descargar también y a mí me funciona esta aplicación. ¿Y qué es lo que hace? Tú descargas en tu celular una aplicación para como sembrar una semilla y le das inicio. Durante 25 minutos no puedes tocar tu celular, o sea, no puedes abrir otra aplicación, WhatsApp, Instagram, Facebook, lo que sea que te distraiga, para que esa planta vaya creciendo. Si por algo abres tu celular, esa planta se muere y tienes que volver a empezar. Entonces, es para ir como creando tu pequeño bosque y te ayuda como a generar estas instancias de cierta disciplina para trabajar en espacios o delimitar tus espacios de trabajo. Por ejemplo, Leonardo nos da esta recomendación de no aceptar reuniones una tras otra a menos que sea urgente. Eso es algo buenísimo. A mí también me ha pasado y la verdad me falta como decir que no a veces, pero cuando aceptas reuniones de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, es como de 9 a 1 voy a estar sentada sin moverme frente a mi computadora, incluso hasta por el tema de ir al baño, a qué hora voy a ir, o de concentrarme. O sea, no es posible que cambie mi cerebro de un tema a otro 4 veces seguidas en tan poco tiempo. Entonces, ahí hay muchísimas técnicas. Melanie nos dice, por ejemplo, dejar el celular en otra pieza. Lo dejas lejos de ti para no estar al pendiente de los mensajes que te lleguen y de distraerte, también eso funciona. Y a lo mejor solo consultarlo cuando termine tu espacio de trabajo de 25 minutos de Pomodoro. No sé, pueden intentar muchas técnicas para la productividad. Y una de las que me gusta mucho, que creo que es muy sencilla, es el de priorizar las tareas. Por acá les quiero dejar como esta pequeña plantilla que en realidad la pueden hacer con post-its o en una libreta o en un documento en su computadora. Y es el delimitar qué tareas son urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Esta matriz nos puede ayudar para saber en qué me voy a enfocar el día de hoy. Si hice una lista de 10 pendientes al inicio de mi día, y esa es otra recomendación, al principio de su día hagan una lista de todas las cosas que tienen que hacer y después vamos a colocarles una puntuación para saber qué tan urgente y qué tan necesario es que me enfoque en esta tarea. ¿Y cómo lo voy a hacer? Considerando la ley de Pareto. La ley de Pareto nos dice que aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. ¿Qué significa esto? Que no tengo que dedicar el 100% de mi tiempo a una tarea para que tenga el éxito adecuado. Puedo enfocarme en las tareas que son importantes, nada más. Y entonces, aquí es como las puedo ir como puntuando y puedo ir decidiendo si esta tarea no es importante, pero es urgente. Yo, en lo personal, la pongo como prioritaria. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si no es importante? No, pero sí es urgente. Y es una tarea que me va a estar molestando todo el día porque a alguien o a algo le urgía. Y como no es importante, la puedo hacer en un primer momento como para quitarme de mi pendiente y sentir que avancé en algo. Entonces, hago la primera tarea que tengo que mandar es mandar un correo
a lo mejor es un correo diciendo, ok, lo autorizo. Para mí no es tan importante, pero es urgente para alguien, entonces lo mando. Después me enfoco en la tarea que es importante y que es urgente. Después me puedo enfocar en la tarea que no es tan importante y no es tan urgente. Y por último, pues la tarea digamos, las tareas que queden. Ahora, la pregunta aquí tendría que ser, ¿cómo hago para que cada vez en mi día a día yo tenga menos tareas urgentes? Las tareas urgentes en un 50 a 80% tienen que ver su urgencia tiene que ver con una falta de organización. O sea, no planeamos en equipo de la mejor forma nuestras tareas o nuestro proyecto o lo que sea para que nos encontremos al final de la semana con 10,000 tareas urgentes. ¿Por qué no hicimos esto? Para mañana tenemos que entregar tal cosa, tenemos que enviarle un presupuesto a un cliente, tenemos que armar una junta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Planeando nuestra semana con anticipación. Creo que esa es una recomendación que yo les puedo hacer, aunque también entendamos que tareas urgentes van a surgir todo el tiempo, es algo natural, ¿no? Y pues bueno, con esto me gustaría también como hacer mucho énfasis en explicarles que migrar a un esquema 100% remoto de un día a otro es muy complicado. Es un proceso que requiere de muchísima adaptación, implica muchísima paciencia, mucho entendimiento de mis procesos personales, cómo aprendo, cómo trabajo, cómo me gusta trabajar, cómo me gusta descansar, cómo me gusta organizar mi vida, mi tarea, a qué me quiero dedicar. Es un proceso muy profundo de entendimiento, también de los procesos del entorno, de mi familia, de mi trabajo. Entonces, ténganse mucha paciencia y si hoy en día dicen, me cuesta muchísimo trabajo, no lo puedo hacer, no se preocupen. Es una combinación de muchas cosas, una combinación de autoconocimiento, de persistencia, de resistencia, de flexibilidad y de constantemente estar evaluando lo que hacemos para poder rediseñar nuestras estrategias. Creo que esa es mi invitación con todo esto que les he platicado el día de hoy. Les invito a que lo intenten, a que lo pongan en práctica y que si se equivocan, no se preocupen, todo mundo nos vamos a equivocar. Si durante un día no te equivocas por lo menos una vez, significa que no estás haciendo suficiente, así que equivóquense, inténtenlo. Si tienen dudas, escríbanme, me pueden buscar otra vez en LinkedIn, por ahí les podemos dejar el link. Me pueden escribir cualquier duda o pregunta que tengan y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda del tema, algo que les gustaría que revisemos.